Bienvenidos sean a la explicación de la historia de JRS, o también dicho Juniors, donde se hablará sobre la trama del juego luego de haber finalizado todas las noches principales. La historia gira en torno al restaurante JRS, donde los dueños deciden cerrarlo temporalmente, debido a que se ha llegado a un punto en el que ciertos acontecimientos se han vuelto demasiado frecuentes. Esto haciendo referencia a que un grupo selecto de animatrónicos queda embrujado. Debido a lo anterior, deciden abrir una investigación. Nuestro personaje decide aceptar dicha investigación y nuestro deber, como tal, es descubrir cuáles animatrónicos están embrujados y quiénes no, guiándonos por pistas como parpadeo de luces, movimiento de cámaras, huella de manos, etc. El juego comienza después de que aceptamos la invitación. Nuestro personaje despierta en un lugar desconocido, luego pregunta si alguien lo puede escuchar, y se da cuenta de un sonido que le hizo saber que no estaba solo. Es aquí cuando Paul Beer se presenta ante él. Se comienza en un lugar denominado The Barrens, un lugar que Paul Beer describe como el limbo entre la vida y la muerte. Nos confirma con sus palabras que podemos volver al mundo real cuando queramos. Paul Beer nos revela que él nos ha traído aquí porque necesita ayuda con unos negocios inconclusos que tiene en el mundo real. Nuestro personaje le pregunta por qué no puede hacerlo él mismo, a lo que Paul responde que desafortunadamente no está vivo como nosotros, que está atrapado en este lugar desde que puede recordar. Estaba esperando a alguien como nosotros para que lo ayude. Nos ofrece la oferta de que, si lo ayudamos con su negocio inconcluso, él nos va a ayudar en nuestra investigación. Menciona que conoce JRS como la palma de su mano. Nos dice que vayamos a la cama para regresar al mundo real y reencontrarnos al día siguiente. Aquí comienza la primera noche. Al finalizar la primera noche, volvemos a The Barrens y nos reunimos con Paul Beer. Nuestro personaje le menciona que no había visto algo paranormal así antes. Paul Beer habla sobre un fantasma que ha estado embrujando JRS por años. Nuestro personaje se da cuenta de que si ese fantasma está en el mundo real, Paul Beer debería poder ir también y hacer todo esto por su cuenta. Paul menciona que lo hemos pillado mintiendo, diciendo que cualquier fantasma puede ir al mundo real. Dice que está tan nervioso que no puede ir y que ha estado escondiéndose en ese disfraz durante mucho tiempo. ¿Un fantasma le teme a otro fantasma?, se pregunta nuestro personaje. Paul le dice, un poco, que está cansado de temerle a ella. Menciona que la fantasma no va a dejar su alma intacta si descubre que ha estado escondido aquí con nosotros. Con nuestra ayuda podemos deshacernos de este mal. Luego de lo mencionado, volvemos a la cama y empezamos la noche número 2. Al finalizar la noche 2, nos encontramos con una cinta nombrada Episodio 1. El juego nos da la opción de observarlo, así como también no. Al momento de colocar la cinta, se observa a Freddy llevando un brazo animatrónico a una puerta con una nota que menciona "Cuidado con The Mangle". La cinta finaliza cuando alguien terrorífico aparece arriba de él. Mangle. Luego volvemos a The Barrens, mencionándole a Paul Beer la cinta que hemos encontrado y que este mismo posiblemente sea un mensaje que el fantasma nos ha dejado. Al explicar lo que vimos en la cinta, Paul saca como conclusión de que quizás la fantasma esté construyendo un nuevo cuerpo, The Mangle. Ambos esperan que en una siguiente cinta se aclare más las cosas. Luego volvemos a la cama y comenzamos la noche número 3. Al finalizar la noche 3, encontramos una segunda cinta llamada Episodio 2. Al observarla, miramos a Freddy y a Bonnie frente a una mesa con un rompecabezas que tiene la forma de Mangle. Acto siguiente, se observa a Bonnie llevando lo que parece ser una pierna animatrónica, al mismo lugar mostrado en la primera cinta. Finaliza con Freddy observando una foto amistosa de él con Bonnie. Volvemos a The Barrens y Paul se encuentra arriba de un árbol, donde decidimos hacerle compañía.
Inician una charla, sacando como conclusiones de que les queda poco tiempo. Estamos por finalizar la investigación, que en JRS están protegiendo lo que más quieren, de Mangle. Ellos saben que Paul Beer está con nosotros y menciona que ellos lo quieren. Nuestro personaje le hace saber que deben pasar primero sobre él antes de hacerle daño a Paul. Arman una estrategia donde después de la siguiente noche van a tomar por sorpresa a la fantasma y se colarán en el sótano. Paul menciona que está orgulloso de tener a un amigo como nosotros, que no recuerda la última vez que ha tenido a alguien para hablar. Dentro de lo que logra recordar, siempre ha sido con él mismo o con los espíritus. Luego de la conversación inicia la noche número 4. Al finalizarla encontramos una tercera cinta llamada Sé que estás con él. Al reproducirla observamos a Chica durmiendo y soñando con una pizza. Al rato después, alguien se acerca y el lugar se vuelve oscuro. Chica bota una lágrima de lo que parece ser sangre y, luego de ver al fantasma en un sueño, despierta. Acto siguiente, se le observa llevando una pieza de animatrónico al mismo lugar que las cintas anteriores. La cinta finaliza cuando observamos a Mangle casi completa con sus partes. Volvemos a The Barrens. Recordamos la estrategia de colarnos en el sótano en secreto. Paul menciona que ha encontrado una entrada hacia el sótano. Nos menciona que la fantasma debe saber que existe y nos pide que seamos cautelosos. Al finalizar la conversación, iniciamos la noche número 5. Al finalizar la noche, nos encontramos con una última cinta llamada Cayendo. Al reproducirlo, se observa un ambiente oscuro con dibujos alrededores. Momento después, observamos a Freddy, Bonnie y Chica entregando las piezas de Mangle. La cinta acaba mostrando a Mangle a poco de ser finalizada. Volvemos a The Barrens. Paul nos deja una puerta que nos llevará directo al sótano del lugar. El punto final es lograr atrapar a la fantasma en The Barrens por el resto de su vida. Si todo esto funciona, nuestro personaje le dice a Paul que puede que nunca lo vuelva a ver. Así que supongo que esto es un adiós. Entramos por la puerta y se inicia una mini cinemática que nos muestra a Withered Bonnie en el oscuro sótano. Luego inicia la noche número 6, donde nos enfrentamos a todos los animatrónicos junto a Mangle y la fantasma, bajo una mecánica casi similar a FNAF 2. Al vencer la noche número 6, se inicia la última cinemática. Observamos cómo volvemos a The Barrens, sacando como conclusión de que la fantasma se ha metido en nuestra cabeza. Cuando buscamos a Paul Beer, nos damos cuenta de que está suplicando por su vida y, acto siguiente, se observa cómo la fantasma lo tiene agarrado con sus manos, haciéndole saber que ha estado pacientemente esperando otra de sus marionetas que observan lo que no deben. Le amenaza con la muerte tanto a él como a nosotros. Paul responde que nosotros somos diferentes a los demás. Cuando la fantasma le pregunta por qué él es diferente, aparece nuestro personaje clavándole un objeto en su espalda, poniendo fin al juego, encerrándola en The Barrens y liberando a JRS del embrujo. El juego finaliza mencionando que JRS, después de 5 años, más tarde volvería a abrir, que pasaría por un fuerte cambio de marca debido a que aún hay impresión negativa de la empresa. Fazbear Entertainment apuesta ahora más que nunca por la diversión en familia y sobre todo por la seguridad. Han gastado una pequeña fortuna en esos nuevos animatrónicos. Termina con una última frase. De todos modos, Jeremy, ¿cuándo crees que puedes empezar? Y aparecen los créditos del juego.
Recuerden que Jeremy es el personaje a quienes controlamos en FNAF 2 como guardia del local. Esto nos deja en evidencia que JRS fue pensado en un acontecimiento previo al comienzo de la segunda entrega oficial de FNAF 2. En los extras se menciona que The Mangle ha sido creada a partir de diferentes endoesqueletos de animatrónicos para crear semejante monstruosidad. Durante el acto final, todos los animatrónicos Withered se suben a una cinta transportadora para entregar las últimas piezas que quedan para terminar por completo a Mangle. Es por eso que la segunda mitad de la noche número 6 solo nos enfrentamos a Mangle y a la Fantasma, sin la presencia de los demás animatrónicos. La Fantasma es el principal antagonista de JRS. Parece tener una conexión muy fuerte con Paul Beer y quiere borrarlo durante el acto final del juego. Afortunadamente, nuestro personaje ha salido con vida y logramos liberar a Paul Beer, así como también atrapar a la Fantasma en The Barrens por el resto de sus días. ¿Qué te ha parecido el juego? Bienvenido seas para comentar al respecto. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día.